tenemos la oportunidad de escuchar temas bien interesantes con el estilo de mi amigo el maestro Carlos Flores Rico, que tiene una ventana nacional. Carlos, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido. Mi querido Polo, como siempre es un placer y un honor estar contigo. ¿Cómo vamos por allá? ¿Qué les interesa de la ventana nacional, digamos? Pues es Además de que, las campañas, además de eso, que está también complicadísimo. oye, el tema que hemos venido manejando hoy aquí en el programa, Carlos, que pues es el desorden que trae el INE, ¿no? ¿Cómo ves? Bueno, este es un asunto que tiene que ver con el cambio de directivos ahí en el instituto. Es increíble que un instituto que tiene años ya madurando y desarrollándose se equivoque en cosas tan elementales, ¿no? Sí. Eso es hablamos en serio, son 36,000 personas afectadas, que obviamente se va a resolver, pero por lo pronto no deja de mostrarnos un descuido, una ligereza en una situación que efectivamente es complicada porque no es muy fácil detectar lo que ellos han detectado de inconsistencias. Sin embargo, pues han tenido mucho tiempo para haberlas detectado y haberlas resuelto. Esperemos que eso se resuelva pronto. Pero lo relevante de eso, mi querido Polo, es el descuido por andar inventando funcionarios y por andar queriendo a última hora aplicar criterios que tienen muchos años ya establecidos. Este es un asunto un poco como el del micrófono, ¿no? En el debate. Son descuidos, a lo mejor no relevantes en términos generales, pero sí son icónicos o simbólicos de un cierto descuido o andar improvisando servidores públicos de ese nivel, donde se reclama un gran escrúpulo, ¿no? En fin, esa es una cuestión que me tiene un poco preocupado, pero tengo la claridad de que a 2 meses se va a resolver. Fíjate bien una cosa importante, son 30 y tantos mil afectados, pero ¿cómo tienen voz, eh? Hay prácticamente 100 millones de miembros o de ciudadanos inscritos en el padrón y que están quedando en la lista nominal hasta ahorita, casi 100, vamos a redondearlo en 100 millones, y pues 30 y tantos mil no pinta, pero ¿cómo tienen voz? Y eso quiere decir que hay buenas noticias, quiere decir que aunque sea un pequeño puñado de mexicanos afectados temporalmente por esta medida restrictiva, indica que no es tan fácil ya violentar los derechos cívicos políticos de nadie. Y eso es una buena noticia dentro de lo malo. Oye, mi querido Pablo, te quiero comentar dos cosas rapiditas que creo que vale la pena revisar. Oye, antes de que vayas a eso, Carlos, coincido absolutamente contigo, ¿eh? O sea, cualquiera diría, bueno, pues si muchos en el país que tienen credencial, que tienen derecho a votar, pues están en la, ¿cómo le podemos llamar, hombre? Están en la indecisión de ir a las urnas. Me parece muy interesante que 40,000 mexicanos que no están en su país hoy levanten la voz. Nada más para cerrar el tema, Carlos. Sí, claro, claro. Un solo mexicano que de manera injusta por problemas de burocracia no puede ejercer su derecho a voto es una suficiente voz de alerta. Sí, Y más si son 40,000 y que además están lejos de la patria, ¿no? Donde están lugares donde no es fácil llegar al consulado a reclamar y están un poco limitados porque tienen que reclamar por teléfono o por el correo electrónico. No están como nosotros aquí con la capacidad. Y fíjate que el otro dato de eso, mi querido Polo, es que si ellos están luchando por hacer valer su derecho al voto, hay más o menos 40,000 personas, pero hay más o menos 40 millones de personas que tienen credencial y que no van a ir a votar. sí, Esto es sí, sí, el sí. verdadero punto paradójico de nuestra democracia. 40,000 mexicanos están enojados porque los han restringido, por lo menos temporalmente ahorita, de su derecho a votar, y hay 40 millones de mexicanos que sabemos que no van a ir a votar. Eso sí es no una llamada de alerta, es un verdadero hoyo en nuestro sistema democrático.
Así que el llamado sirve también para que los que no tienen ahorita la convicción por X o Z de ir a votar, pues ojalá lo hagan y hagan valer lo que estos pequeños puñados de mexicanos en el exterior están empujando por lograr ejercer, que aquí quienes lo tienen no lo desperdicien, ¿no? Es correcto. Vamos a lo que traes ahí adicionalmente, mi querido Carlos. Fíjate que hay un par de puntos que quizá puedan ser de interés para nuestros escuchas, pero que sí lo son para la República. Uno de ellos tiene que ver con la ley de amparo. Sí. Hay una iniciativa que se está dictaminando en el Senado para reformar dos artículos en un párrafo de la ley de amparo. La gente dirá, ¿y eso qué? Bueno, la ley de amparo es una ley que permite que los ciudadanos, bueno, que cualquier mexicano esté protegido de algún abuso de la autoridad cuando se violan sus derechos constitucionales. Es decir, si a ti, a mí, o al vecino, a la señora, al taxista, al de la lavandería, al del taller, en alguna acción de autoridad, alguien de la autoridad le hace un acto o le omite un acto o hace una cuestión que le conlleva una lesión a sus derechos de la Constitución, los mexicanos no están desprotegidos. Tienen una ley que se llama Ley de Amparo, que les permite acudir a la protección de la justicia federal y evitar ese daño de los derechos constitucionales, fundamentalmente los derechos esenciales, los derechos del hombre, los derechos humanos. Pero evidentemente es un juicio, y es un juicio que tiene una cuestión inmediata y una ya de reflexión. La inmediata es provocar la suspensión del evento, del acto o de la actividad de la autoridad que lo está lesionando. Y ya desarrollado el análisis con calma en el juicio de amparo, el juzgado de distrito federal puede decir, no, pues no tenía usted razón, se regresa la autoridad a su capacidad y sigue el acto porque no le estaba lesionando. O al revés, pues sí, fíjense que le está lesionando esa ley o ese acto o esa situación y efectivamente no debe ser. Y entonces el amparo se le concede de manera definitiva. Pues bien, esa actividad está regida por una ley, mi querido pueblo, la ley de amparo. Y la ley de amparo es nueva, está renovada. Y está renovada con un par de figuras nuevas, que es el principio pro persona. Es decir, todo lo que pueda ser en duda se aplica el beneficio de la persona. Y la segunda es el cuidado del proceso, del debido proceso, es decir, del procedimiento por el que se hacen las cosas. Pues bien, esa ley ahora está siendo cuestionada porque fíjate que hace unos meses el presidente de la República, en su derecho constitucional, mandó iniciativas de ley para reformar la ley eléctrica, entre otras, y luego a través del amparo, hace poquito, hace unas semanas, un mes y pico, de 2 meses más o menos, en la segunda sala de la Suprema Corte se concedió en la revisión de amparo que se suspendiera la aplicación de la ley eléctrica porque estaba lesionando intereses generales y lo hizo a través del amparo. ¿Cuál es la discusión? Pues que desde el siglo XIX, cuando Mariano Otero planteó la ley de reforma, la ley de amparo, establecieron en aquellos años lo que ahora se llama fórmula Otero, que es una fórmula por la cual cuando se suspende un acto de la autoridad, en este caso una ley, por ejemplo, pero en aquel momento, cualquier caso, el efecto suspensorio o suspensivo solamente le beneficiaba al que hace el amparo. Digamos a ti que vas en un taxi y la autoridad para el taxi y le aplica una medida, y esa medida te lesiona tus derechos humanos, por ejemplo, detienen al taxista y te deja afuera y te llevan a la cárcel, etcétera, y violan tu derecho humano a la presunción de inocencia, te amparas y te dan la suspensión, y la ley que te estaba amparando resultó que era lesiva de todo el derecho a los taxistas que están circulando libremente. Entonces, el amparo anteriormente era
bueno, se le concede el amparo al que lo pidió, pero como estamos viendo al amparar a esta persona que esa ley es lesiva y es inconstitucional, se declara que no funciona para nadie ese atropello. Eso se llama efectos generales. Bueno, eso la ley actual lo contempla de manera excepcional. Es decir, si una ley que te está dando violaciones a los derechos humanos lo reclama Juan Pérez y en el juzgado de distrito, al amparar a Juan Pérez, se dan cuenta que esa ley no solo a Juan Pérez, sino también a Carlos Martínez y a Pedro Ramírez les afecta, entonces se declara con efectos generales. Eso lo tiene la ley actualmente como una cosa excepcional. Pues bien, la reforma que está implicando, que están metiendo en este momento y discutiendo en el Senado, y seguramente va a hacer lo que el Senado diga, porque ahí la mayoría es de Morena, y luego irá a la Cámara y la mayoría es de Morena, se va a reformar para quitarle esa posibilidad a los jueces de defender a los afectados por una ley cuando tiene efectos no solo particulares o individuales de quien lo pidió, sino también de efectos generales. Eso es lo que le quieren quitar. La gente del gobierno o los partidarios del gobierno dicen, pues sí, que se la quiten porque a través de un juez no vamos a juzgar lo que el Poder Legislativo aprobó. Entonces hay un choque entre lo que dice la Constitución, que el Poder Legislativo pone las leyes, y un choque entre lo que dice la Constitución de que el Poder Judicial juzga las leyes. Y esa discusión es muy complicada, pero para efectos, digamos, de nosotros que andamos en la calle, que somos gente común y corriente, significa que si ahorita tienes la posibilidad de defenderte de un acto de autoridad ante el juicio de amparo en carácter general, si le quitan eso, no habría esa posibilidad y tendrías que hacer el juicio también, no solo el que lo pidió la primera vez, sino todo el mundo. Y eso en el derecho se llamaría una restricción o una regresión a un principio progresivo de defensa de derechos humanos. Ese es un tema, mi querido Polo, que está en el aire todavía, está por verse. Hay muchísima gente en el debate y seguramente llegará a ser aprobado por la Cámara de Senadores y seguramente por la de Diputados, pero seguramente llegará a la Corte y ahí tendrá que discutirse y a lo mejor se para. Pero mientras tanto, pues lo que estamos viendo es que para efectos de servirle al señor presidente y que nadie le pare sus leyes que pudieran ser inconstitucionales, esa corriente del oficialismo pues está empujando por ahí. Así que es un pendiente que tenemos ahí y que tiene que ver mucho con la vida de todos nosotros. El segundo asunto que está rapidísimo, lo digo, es que está en la mesa en esta semana, mi querido Polo, es el de la denuncia del Poder Judicial de la Federación, concretamente en el Consejo de la Judicatura, que es el área, digamos, administrativa o adjetiva de del Poder Judicial. Se presentó una demanda anónima, por cierto, pero llena de datos y de nombres y de cosas, en la que se acusa de que hubo corrupción, por lo menos en las decisiones que se hicieron allí en ese momento, en esa época, cuando era presidida por el señor ministro Saldívar, que como sabemos se acaba de retirar anticipadamente y fue sustituido por Lenia Batres, porque el Senado no aprobó a otro ministro y entonces se decidió por dedazo del presidente. Pero este ministro Saldívar ahora es jefe o parte de los jefes de la campaña de la candidata presidencial, es Claudia Sheinbaum, lo cual es pues su derecho, aunque es muy criticable porque acaba de salir de la corte y se fue antes, etcétera. Pues ahora es allá uno de los asesores fundamentales de estas reformas que te estamos comentando. Pero bueno, eso es aparte. Lo que importa es que el señor Saldívar era presidente de la Corte, un abogado hiperbrillante, de una gran trayectoria jurídica, pero que de pronto, con el gobierno del presidente Obrador, empezó a tomar decisiones peculiares hasta que se declaró y se definió como partidario de las corrientes que apoyan al señor presidente. Y es también su derecho, ya que se salió de eso. Pero empezó también a apoyar los ataques del presidente de la República contra la nueva directiva de la Comisión, de la Corte Suprema, la señora Norma Piña. Y bueno, pues era parte del juego peligroso, digamos, preocupante, quizás criticable, pero también en forma, digamos, posible, porque el presidente también puede hacerlo, en fin, pero que crea un ambiente de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial,
Y entre esos actores se encuentra de manera importantísimo el expresidente de la Corte. Bueno, pues resulta que hace unos días se acaba de publicar que la Corte, que la presidenta de la Corte, en su calidad, bien o es, de presidenta del Consejo de la Judicatura, ha ordenado se inicien las investigaciones que acusan o que buscan aclarar la acusación que se hace contra, no directamente, pero sí indirectamente contra el ministro Saldívar y su administración y a 3 personas de alto nivel allí en ese momento en el Consejo de la Judicatura, acusándolos, eso es lo que más o menos se dice en el conjunto de una larguísima denuncia, acusándolos de que tenían intervenciones para presionar a magistrados y jueces para tomar decisiones judiciales en los juicios favorables a ciertas o cuales situaciones, digamos, irregulares. Eso es un escándalo, mi querido Polo, un escándalo que lleva a una crisis nueva en el Poder Judicial, que está siendo muy atacado por el presidente, que lo quiere prácticamente desmantelar, que tiene un debate interior sumamente grave y profundo, y que ahora resulta que quienes lo están atacando, pues también tienen, por lo menos en la denuncia, colas que le pisen. Esto es muy preocupante porque si sigue así, va a acabar terrible. Y el señor exministro Saldívar dice, no, pues lo que pasa es que me están atacando porque ando en la campaña con Sheinbaum. Y ese tipo de denuncias no debe proceder porque es anónima y las anónimas se deben desechar porque es una vacilada, etcétera, etcétera. Y del otro lado dicen, no es cierto, usted como presidente de la Judicatura también hizo investigaciones, hizo 283, ahora dice que no se vale, pero usted hizo 283, y no solo es anónima, pero tiene un montón de datos, entonces pues tenemos que proceder. El caso es que también está en la orilla en la cresta de la ola esta situación, mi querido Polo, y es un dato que si bien tiene de ánimo que nada que se denuncie quede pendiente, aunque luego se dirima que eso no es cierto, pero por lo pronto que se tiene que proceder. Y la otra, de que también en San Juan hace agua, ¿no? Y que todos somos sujetos de supervisión y de cuestionamiento cuando actuamos en el servicio público. Que tarde o temprano, pues las cosas llegan, a cada capita llega su fiesta. Aunque, insisto, no es descartable que todo ese clima sea debido pues a la lucha electoral. Ese sería mi comentario de este lunes, mi querido Polo. Interesante como siempre, mi querido Carlos. Oye, esto que estamos viviendo los mexicanos, las mexicanas, pues con lo que sucede en uno de los 3 poderes del país, tú ya estuviste en uno, en el legislativo, seguramente estoy convencido de ello, aportaste cosas bien interesantes, porque te conozco, eres un hombre que investiga, que estudia, que aporta a este país. Pero ahora el hecho de que tengamos tan cerca, yo así lo veo, coloquialmente, lo digo de manera coloquial, tan cerca al Poder Judicial, que veamos lo que es el Poder Judicial, lo que significa, porque es un poder mucho más complicado, si me das permiso de señalarlo, Carlos, que el Ejecutivo y que el Legislativo. Es más complicado, es un sistema muy, muy complejo a su interior, y que lo tengamos tan cerca es altamente positivo. ¿Y por qué lo digo? Porque hay gente que tú platicas con ella y bueno, el razonamiento es, nadie está obligado a lo imposible, pero cuando hablas del Poder Judicial, la gente piensa que es la Procuraduría o es la Fiscalía de Justicia. ¿Estás de acuerdo conmigo? No, Tienes toda la razón. el Poder Judicial es un ente así como que estaba lejano, ¿no? Allá como algún satélite fuera del planeta. Hoy lo tenemos muy cerca. Tenemos noticias de él, pero vaya, un día y al otro también. Hay una pelea con el Poder Ejecutivo actual que ha traído luces en relación al propio poder. Pero el hecho de que ahora
y te escuchaba yo como siempre con mucha atención, que hablas de Saldívar, el exministro Saldívar, el expresidente de la Suprema Corte, y lo subrayo así, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El propio título ya te genera respeto a priori. Y que se hable de él ahora, pues de lo que se ha venido tratando en este sexenio, de corrupción, de que los jueces se prestan a cochupos, a contubernios, a recibir dinero para cambiar las sentencias. Híjole, creo que deja peor parado al Poder Judicial, Carlos. No sé cuál sea tu opinión. Que tienes mucha razón en bastante de lo que dices, porque estamos por nuestra cultura política muy alejados de la cultura jurídica, ¿no? Pero es muy fácil. En nuestro país es una república que está integrada por tres poderes desde que se inició. Y esos tres poderes son creación del pensamiento de la Ilustración, sobre todo de Montesquieu, de que habla de que los poderes deben estar divididos para no magnificar o supremacizar al Ejecutivo. Entonces tiene tres poderes que se deben de balancear entre ellos. Uno que hace leyes, otro que las ejecuta y otro que juzga sobre las leyes que se crean por el otro poder. De manera que está diseñado para que se puedan, digamos, balancear. Eso no siempre ocurre. Normalmente el Ejecutivo domina, ordena en el Ejecutivo y ordena en el Legislativo y llega a ordenar en el Judicial, pero eso es indebido. Y eso ha cambiado mucho en los últimos 30, 40 años y ha habido un fortalecimiento de las ciertas independencias de los poderes. No total autonomía, pero cierta capacidad relativa, digamos. Ahora, el problema que existe es que cuando el presidente de la República de cualquier régimen intenta, como en El Salvador o en Ecuador o en cualquiera de estos países, imponerse sobre el poder legislativo, llegan hasta disolverlo, llegan a aplastarlo. Uno de los rasgos más tristes de la Revolución Mexicana es el asesinato de Belisario Domínguez. Y fue precisamente eso, la imposición del dictador o del jefe del Ejecutivo sobre el poder legislativo, pero también lo hay sobre el poder judicial. El presidente de la República actual no se ha cansado de denostar al Poder Judicial, hablando de 5 casos, de 4 casos, de 3 casos, de 5 casos, acusando al Poder Judicial de corrupto. Pero el Poder Judicial resuelve más de 2 millones de casos al año, mi querido Polo, 1,5 millones por lo menos del vigente y medio del anterior. Se van redondeando más de 1,5 millones de casos anuales que resuelve. Y acusar al Poder Judicial por 4 o 5 casos es verdaderamente un desatino. Oculta un ataque porque el presidente no acepta que el Poder Judicial nuevo que ahora existe tiene su voz y tiene su independencia y tiene sus criterios que busca apegados a la Constitución, a la ley, pero que tiene sus propios criterios. Entonces es una cuestión que no estábamos acostumbrados y que ahora pues la estamos ya, ahora sí que normalizando o regularizando. Y eso ya no sea en esa calidad como debe ser, pero sí es un importante tema que ahora nos asumimos también a ese poder. Por otra parte, mi querido Polo, es muy importante que nuestros auditorios tengan claro de que no solo hay 3 poderes, sino que además hay 3 competencias. Por ejemplo, el Poder Judicial Federal es una cosa, el Poder Judicial de los estados es otra cosa. Una Suprema Corte solamente habla de la supremacía de la jerarquía de los órganos jurisdiccionales, pero su competencia es constitucional y normalmente dedicada a lo federal, salvo cuando se llegan a violar cuestiones federales desde el punto de vista institucional, desde la parte local. Y en los estados están los tribunales superiores de justicia. No es lo mismo el Poder Judicial de la Federación al que el presidente está atacando, que el Poder Judicial de cada uno de los estados, que también los ha atacado, pero vamos, de manera indirecta. Entonces tenemos 2 tipos de jueces, los jueces federales y los jueces locales. Y eso son cosas distintas, porque los jueces federales tienen a su cargo la vigilancia de la Constitución. Y por eso cuando se ampara a una persona no va a un juzgado local, va al juzgado federal. El juzgado local tiene a su cargo el cuidado de la Constitución local y los actos del derecho común. Sé que son 2 ámbitos distintos, pero el espíritu es el mismo. La independencia de los poderes o separación de los poderes
Y por supuesto, dijiste un tema fundamental, la distinción entre la procuración de justicia, es decir, las fiscalías, y la administración de la justicia, que son los poderes judiciales. Entonces, nosotros cuando no estamos muy informados, porque pues, no estamos obligados a estar tan informados, pensamos que la corrupción del Poder Judicial, pues es que uno del Ministerio Público no te atiende, no tardan mucho, o se hacen guajes. A ver, momento. Las fiscalías, antes llamadas procuradurías, pertenecían al Poder Ejecutivo y los poderes judiciales son independientes de las anteriores fiscalías, procuradurías. Ahora se llaman fiscalías porque cambió el sistema judicial y ahora se tiene que dar autonomía a quienes persiguen los delitos. Es decir, lo que es el abogado del ciudadano es el fiscal, es el procurador, ahora llamado fiscal. Y ese abogado del pueblo tiene la obligación de impulsar ante el Poder Judicial, ante los jueces, la persecución de los delitos y llevarlos a juicio, en donde el juzgador, ya sea federal o local, decide si lo que el fiscal dice es cierto en consideración de lo que la defensa argumenta, y ya tomar en cuenta con la ley en la mano quién es culpable o no es culpable. Pero en ese nuevo esquema judicial en donde el fiscal es autónomo, la defensa es autónoma y el juzgador es el terciador, tiene que ver que se cumpla el debido proceso, es decir, que no se violen los procedimientos en contra del ciudadano, ni del imputado, ni de la víctima. Y por eso ahora hay una cosa que se llama el juez de control, que es un juez que no va a juzgar el caso, sino que va a vigilar que no se viole el procedimiento y que entra desde el principio del proceso junto con el Ministerio Público. Por lo tanto, son cosas totalmente diferentes y una entidad no debe correr con las fallas del otro, ni al revés. Por eso es muy importante que todos tengamos claro de qué estamos hablando cuando hablamos de fiscalías y de tribunales. Son cosas distintas y obedecen a cosas distintas, y el juzgador no tiene partido, solamente la ley, solamente la Constitución, y el fiscal sí, el fiscal está para acusar y para perseguir el delito, y el defensor para procurar defender a su defendido de que no cometió o que lo cometió con atenuantes o que lo cometió en X circunstancias el delito si es que lo cometió. Por lo tanto, esa cultura no la tenemos a la mano, mi querido Polo, por las razones que gustes, fundamentalmente de educación cívica pobre, pero que hoy en día, como estamos viéndolo, pues forma parte de nuestra mesa cotidiana, ¿eh? Es correcto. Carlos, abrazo grande. Te escuchamos el próximo lunes. Gracias. Es el maestro Carlos Flores Rico. Jamendo.com